Hola, soy Sereti Buletín. Hace poco volvió el manga de Chainsaw Man e hice una encuesta para saber si os interesaría ver reviews de los capítulos nuevos y en general contenido de esta serie. Según las votaciones, a la gran mayoría de vosotros os gustaría ver contenido de Chainsaw Man por mi parte, así que hoy haré una reseña del nuevo capítulo de Chainsaw Man. Haré un breve resumen sobre los acontecimientos del capítulo y luego pasaré a comentar todas las cosas que creo que son interesantes y dan para debate. Con esto dicho, vamos con el vídeo. Muy bien, primero comentaros que este nuevo capítulo de Chainsaw Man está en la misma línea que los de la parte 1, y nos ofrece un capítulo muy al estilo Fujimoto, una premisa con elementos bizarros, giros de guión inesperados con conflictos y conclusiones que incluyen escenas muy explícitas y crudas, y todo esto va acompañado de unos personajes que permiten al autor desarrollar temas de índole psicológica y que más adelante estos temas alimentarán, en este caso, un conflicto entre dos conceptos de carácter más universal, en este caso, la justicia y la guerra. Y por supuesto, falta añadir que todos estos elementos son presentados con el dibujo tan expresivo, dinámico y detallista y grotesco cuando ha de serlo de Fujimoto, que nos regala paneles con una distribución y composición adecuadas perfectamente a cada situación para acentuar el mensaje de los mismos. En resumen, al igual que en la parte 1, Fujimoto nos presenta a una protagonista que es incapaz de vivir la vida como ella anhela, al igual que Denji. Sin embargo, esta vez no es una cuestión de circunstancias ajenas a ella. En este caso, nuestra protagonista Asa Mitaka siente un odio por los demonios justificado por el hecho de que sus padres fueron devorados por uno, además de poseer un odio hacia su ciudad, un lugar corrupto donde encima el héroe al que sus ciudadanos alaban es un demonio, Chainsaw Man. Estas circunstancias llevan a Mitaka a desarrollar una envidia hacia sus compañeros, que en contraposición a ella, viven como ella desearía vivir aun a pesar de los problemas y peligros que supone vivir en esta ciudad. Y por si fuera poco, encima valoran la vida de un demonio de la misma forma que la de un humano. Un hecho que viene dado por la aceptación de la existencia de los demonios en la sociedad, como vimos al final de la primera parte de Chainsaw Man, donde la propia sociedad se vuelve más permisiva con los demonios a partir de ver cómo un demonio sí puede velar por el bien de los humanos. Como Denji demuestra, a pesar de que sus motivos para ello no sean altruistas, desde luego. Y por supuesto, esta aceptación de los demonios se ve reflejada en las enseñanzas que se imparten en esta clase, donde al parecer los alumnos son aspirantes a cazadores de demonios, formando así cazadores que no asesinarán por puro odio y de forma indiscriminada a cualquier demonio que sea inocente. Durante el capítulo, Fujimoto utiliza ambos elementos que Mitaka detesta, el demonio pollo y sus compañeros de clase, para hacer ver a la protagonista que la opinión que tienen de ella no es tan mala como ella piensa, basándose en lo borde que es ella con todo el mundo, claro, y que lo único que tiene que hacer para conseguir todas las cosas que envidia es empezar a relacionarse tal cual es con los demás. Sin embargo, si esto terminara aquí, no sería un capítulo de Chainsaw Man. Resulta que la delegada, la persona que más se relaciona con Mitaka, lo hacía por compromiso con su profesor, del cual está enamorada y muestra un interés mayor por Mitaka y su situación que por ella, a pesar de que aparentemente ambos tienen una relación carnal entre ambos, provocando poco a poco que la delegada, por culpa de una persona que no puede vivir su vida como quiere, ella tampoco puede conseguir lo que anhela, una vida amorosa junto al profesor. Es por eso que con tal de impartir justicia por su mano, hace un pacto con el demonio de la justicia. Y a partir de aquí, la delegada no solo destruye las esperanzas y ganas de Mitaka para vivir su vida al hacer que mate accidentalmente al demonio pollo, sino que como vemos más adelante, está dispuesta a matar a Mitaka por pura envidia de que alguien como ella sí pueda tener la atención y la posibilidad de tener una relación con el profesor. Es decir, la delegada no soporta que Mitaka pueda conseguir lo que ella anhela. Y en este momento, Mitaka se da cuenta de que todos sentimos envidia de otros en algún momento, y que el hecho de sentir envidia o celos por otras personas no es incompatible con relacionarse con los demás. Y ella misma se da cuenta de que ella no era el problema ha sido que no tuvo el valor para vivir la vida a su manera, y en consecuencia, conseguir todas las cosas que anhelaba, tener amigos, tener pareja, etc. En ese momento, Fujimoto introduce el último elemento indispensable del capítulo, el demonio de la guerra, que se aprovecha de Mitaka en su momento más vulnerable y consigue un contrato para controlar su cuerpo justo al prometerle lo que más quiere Mitaka en ese momento, vivir.
Pero el hecho de que el demonio de la guerra haya aparecido justo en el momento en el que un humano es más vulnerable a aceptar un contrato, me da que pensar. Porque la delegada, a pesar de que no nos explica cómo hace el contrato con el demonio de la justicia, podemos asumir que ella lo acepta porque ella lo que quiere es impartir su propia justicia ante otros. Es decir, generar miedo y conflicto a una persona a través de impartir la justicia que la delegada quiere impartir. ¿Y los demonios? Cuanto más tema la sociedad al concepto que representa ese demonio, más fuerte se vuelve. Lo cual me da que pensar si los demonios realmente van a buscar a las personas indicadas con las circunstancias necesarias para hacer un contrato que en consecuencia de este, el concepto que representa el demonio consiga infundir más miedo a las personas a través de usar a personas como recipientes. Si esto es cierto, estaríamos hablando de que todos y cada uno de los contratos entre un humano y un demonio que ocurren de forma no controlada, es decir, excluyendo los contratos que se hacen en la agencia antidemonios, no suceden de forma aleatoria y son los propios demonios los que buscan a sus presas con tal de hacerse más fuertes, a excepción de Denji, donde por el momento su encuentro con Pochita parece ser una casualidad fortuita para ambos. Y además, también se me genera la duda de qué tipo de fusión con el demonio de la guerra ha sufrido Mitaka. Pero por las condiciones del contrato que le ofrece el demonio de la guerra, lo más seguro es que se trate de una posesión como la de Power, porque el demonio le ofrece seguir viviendo a cambio de quedarse con su cuerpo. Y el hecho de que la personalidad del demonio se mantenga intacta y éste puede usar todas sus habilidades a través de este recipiente humano, nos indica que es el mismo tipo de posesión que Power. Aunque habrá que ver si los recuerdos de Mitaka tendrán algún tipo de influencia sobre el demonio de la guerra, pues como vemos al final del capítulo y como veremos a continuación, el demonio de la guerra toma venganza de la delegada al concederle lo que ella quería para luego arrebatárselo. Como si Mitaka fuera la que se estuviera vengando de la delegada por hacerle matar accidentalmente al demonio pollo, y a su vez arruinar la vida más social que ella anhelaba tener con sus compañeros de clase. Pero volviendo a la pelea, lo que me gusta de esta es cómo se desarrolla en base a estos dos conceptos, la justicia y la guerra. Primero vemos que el querer impartir justicia es lo que empieza la confrontación, y como en la vida misma, eso genera un conflicto, es decir, la guerra. Y a la guerra poco le importa la justicia que ambos bandos quieran imponer sobre el otro. Y en consecuencia, el demonio de la guerra usa toda la justicia que la delegada anhela imponer en su contra, matando y convirtiendo a la persona que ama en un arma que usará contra ella, o incluso usando las propias armas que la delegada usa para impartir justicia, en este caso su brazo, para convertirlo en una bomba de mano y usarla en su contra. Y para culminar, de la misma manera que la delegada arruina la vida de Mitaka justo en el momento que entiende cómo vivirla, el demonio de la guerra le pone la miel en los labios, le ofrece su deseo de estar con el profesor para seguidamente arruinar este momento, y encima con una granada fabricada con el propio cuerpo de la delegada. Es decir, como en la propia guerra, el demonio de la guerra hace sufrir a la delegada de la misma forma que ella ha hecho sufrir a Mitaka, pero multiplicado por 1000, resultando en un panel muy similar al de su one-shot Adios Eri. Aunque teniendo en cuenta el contexto de este capítulo, este panel no trata de dar el mismo mensaje que en Adios Eri. En este caso no tiene más misterio que ensalzar la tranquilidad y facilidad con la que el demonio de la guerra es capaz de deshacerse de cualquier cosa que suponga un conflicto. Al final del capítulo, el demonio de la guerra nos revela sus intenciones: recuperar el concepto de bomba nuclear que Chainsaw Man borró de la existencia al comerse al demonio representativo de este concepto. Y es interesante que este demonio quiera esto, pues el demonio de la guerra no es un demonio normal y corriente. Es uno de los 4 jinetes del apocalipsis que Makima menciona. Y tanto Makima, el demonio del control, como el demonio de la guerra, son capaces de recordar conceptos que Chainsaw Man ha borrado de la existencia. Es decir, que un demonio suficientemente poderoso puede recordar conceptos que estén relacionados con ellos, aun a pesar de que Chainsaw Man los haya borrado de la existencia. Y esto podría explicar por qué los demonios de las armas humanas siguen existiendo, a pesar de que todos fueron devorados en algún punto por Chainsaw Man. Y el motivo sería que estos demonios, al estar relacionados con el jinete del apocalipsis de la guerra, este último usa su poder para revivir y mantener la existencia de estos conceptos, pues de momento solo el jinete del apocalipsis de la guerra y Makima los recuerdan. Aunque si un concepto era demasiado temido y por lo tanto muy poderoso, como una bomba nuclear, quizás el jinete asociado a este concepto no tenga el poder suficiente como para mantener su existencia con su propio poder de forma permanente, como en los demonios de las armas humanas, explicando así por qué el jinete del apocalipsis de la guerra quiere hacer escupir el concepto de bomba nuclear que Chainsaw Man engulló en el pasado. Pero todo esto son teorías,
Y si os gustaría ver un vídeo sobre la batalla que menciona Makima, entre ella, Chainsaw Man y los jinetes del apocalipsis junto a los demonios de las armas humanas que tiene lugar al principio de la historia, dejádmelo en los comentarios. Pues creo que es un tema interesante a explorar, pues precisamente este es el evento que deja a Pochita malherido al principio de la historia. Para terminar, Fujimoto nos deja pistas sobre dónde ocurrirá el encuentro entre Chainsaw Man y el demonio de la guerra. Pues en el póster que vemos al final, se hace un llamamiento a Chainsaw Man en el edificio número 2 de la universidad el día 12 de mayo. Así que si esta segunda parte mantiene el mismo ritmo desenfrenado de eventos que caracterizaba el inicio de la parte 1 de Chainsaw Man, es muy probable que en el siguiente capítulo Fujimoto ya empiece a presentarnos esta universidad junto a la reaparición de Tenji en el manga. Pues hasta aquí esta reseña del nuevo capítulo de la segunda parte de Chainsaw Man. Aún me quedan muchas horas de estudio sobre esta obra para comprender su lore al mismo nivel que el de Bleach, pero intentaré que por lo menos todo lo que hable en los vídeos sea interesante de debatir y comentar. Si os gustaría que hablara sobre otros conceptos o personajes de Chainsaw Man que creáis que serían interesantes, dejádmelo en los comentarios. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach o Chainsaw Man. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos y nos vemos la semana que viene con la reseña del nuevo capítulo de Chainsaw Man. ¡Chao!